Hola, ¿qué tal? Grandísimos amigos, qué gusto saludarles. Gracias a los que me han apoyado con comentarios. Un saludo cordial. Hoy vamos a continuar con la lectura de la Biblia. Estamos empezando ahora el Levítico y pues estamos avanzando y hemos avanzado dos libros muy importantes dentro de la Biblia. Los dos primeros, que es del Éxodo y también el Génesis. Y ahora arrancamos con el Levítico. Así que acompáñenme. Gracias por estar acá. No olviden suscribirse. No olviden que esto es un reto que lo he hecho para ustedes. Bienvenidos. Capítulo 1 del Levítico. Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. Comunica a los israelitas lo siguiente. Cuando alguno de vosotros se presente a Yahvé y presente una ofrenda, podréis hacerla de ganado mayor o menor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro para que sea de agrado a Yahvé. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y le será aceptado favorablemente para expiación. Inmolará el novillo ante Yahvé. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está en la entrada de la tienda del encuentro. Desollará después la víctima y la descuartizará. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y echarán leña al fuego. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las porciones, la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. Él lavará con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda es un holocausto de ganado menor, de ovejas o cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo inmolará al lado septentrional del altar ante Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo despedazará en proporciones, y el sacerdote los dispondrá con la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. Lavará él con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo quemará sobre el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda a Yahvé es un holocausto de aves, presentará como ofrenda tórtolas o pichones. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza y le quemará en el altar. Su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Quitará entonces el buche y las plumas y las arrojará al lado oriental del altar, al lugar donde se echan las cenizas. Abrirá el ave por entre las alas sin llegar a partirla, y la quemará sobre el altar encima de la leña que se ha echado al fuego. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Cuando alguien ofrezca a Yahvé una oblación vegetal, su ofrenda consistirá en flor de harina sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La presentará a los sacerdotes hijos de Aarón. Tomará luego un puñado de harina con el aceite y todo el incienso, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como memorial, manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos como porción sacratísima del manjar abrasado para Yahvé. Cuando ofrezcas una oblación de pasta cocida al horno, será de flor de harina en forma de panes ácimos amasados con aceite, o de tortas ácimas untadas en aceite. Si tu ofrenda es una oblación preparada en la chapa, ha de ser de flor de harina amasada con aceite sin levadura. La partirás en trozos y derramarás aceite encima. Es una oblación vegetal. Si tu ofrenda es una oblación preparada en cazuela, será de flor de harina con aceite. Llevarás a Yahvé la oblación que ha sido así preparada.
Será presentada ante el sacerdote, quien la llevará al altar. El sacerdote reservará parte de la oblación como memorial y la quemará sobre el altar, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado a Yahvé. Toda oblación que ofrezcáis a Yahvé será preparada sin levadura, pues no quemaréis nada fermentado ni acompañado de miel como manjar abrasado para Yahvé. Sí que lo podréis ofrecer como ofrenda de primicias, pero no lo pondréis sobre el altar como sacrificio de calmante aroma. Sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas, en ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. Si ofreces a Yahvé una oblación de primicias, ofrecerás como oblación de tus primicias espigas tostadas al fuego o granos tiernos majado. Derramarás encima aceite y le echarás además incienso. Es una oblación vegetal. El sacerdote quemará como memorial de la misma parte del grano majado y del aceite, con todo el incienso como manjar abrasado para Yahvé. Capítulo 3. En caso de que su ofrenda sea un sacrificio de comunión, si lo que ofrece es vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante Yahvé una res sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará a la entrada de la tienda del encuentro. Luego los sacerdotes hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá parte del sacrificio de comunión como manjar abrasado para Yahvé. La grasa que cubre las entrañas y todo lo que hay sobre las mismas, los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, el lóbulo del hígado, pondrán aparte todo eso junto con los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán sobre el altar, encima del holocausto colocado sobre la leña que se ha echado al fuego. Será un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si tu ofrenda de sacrificio de comunión para Yahvé es de ganado menor, macho o hembra, ofrecerá una res sin defecto. Si ofrece como ofrenda un cordero, lo presentará ante Yahvé, impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará delante de la tienda. De la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá de este sacrificio de comunión la grasa como manjar abrasado para Yahvé, el rabo entero que se cortará desde la rabadilla, la grasa que cubre las entrañas y todo lo que hay sobre las mismas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos y los lomos, y el lóbulo del hígado. Pondrá aparte todo esto junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento manjar abrasado para Yahvé. Si su ofrenda consiste en una cabra, la presentará ante Yahvé, impondrá la mano sobre su cabeza y la inmolará ante la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán su sangre alrededor del altar. Presentará de ella como ofrenda suya manjar abrasado para Yahvé, la grasa que cubre las entrañas y todas las que hay sobre las mismas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos y al lómulo del hígado. Apartará todo esto junto con los riñones, el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento manjar abrasado como calmante para Yahvé. Toda la grasa pertenece a Yahvé. No comeréis nada de grasa ni nada de carne. Esta es una ley perpetua que cumpliréis de generación en generación, donde quiera que habitéis. Capítulo 4 de Levítico. Yahvé habló a Moisés, comunica a los israelitas lo siguiente: estas son las normas por si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de las prohibiciones ordenadas por Yahvé y comete una de esas acciones prohibidas. Primera prohibición del sumo sacerdote. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo,
Ofrecerá a Yahvé por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto como sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la tienda del encuentro ante Yahvé, impondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la introducirá en la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y hará con ella 7 aspersiones ante Yahvé sobre el velo del santuario. El sacerdote untará con parte de la sangre los cuernos del altar del incienso aromático que está ante Yahvé en la tienda del encuentro, y verterá toda la sangre restante del novillo al pie del altar de los holocaustos que se encuentra a la entrada de la tienda del encuentro. De toda la grasa del novillo sacrificado por el pecado, reservará la que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos y al lómulo del hígado. Reservará todo esto junto con los riñones, lo mismo que se reservará del novillo del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. La piel del novillo, toda su carne, con su cabeza y sus patas, sus entrañas, con todos sus excrementos, el novillo entero lo sacará fuera del campamento a un lugar puro, al vertedero de las cenizas. Lo quemará poniendo sobre la leña y dándole fuego, será quemado en el vertedero de las cenizas. Segunda, de la asamblea. Supongamos que toda la comunidad de Israel peca por inadvertencia y haciendo cualquiera de las cosas que los mandamientos de Yahvé prohíben, se hace culpable, pero el hecho queda oculto a la asamblea. En cuanto llegue a saberse el pecado cometido en ella, la asamblea ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro los ancianos de la comunidad, impondrán las manos sobre la cabeza del novillo ante Yahvé y se inmolará el novillo ante Yahvé. Luego el sacerdote ungido introducirá parte de la sangre del novillo en las tiendas del encuentro, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y hará 7 aspersiones ante Yahvé sobre el velo. Untará con parte de la sangre los cuernos del altar que se hallan ante Yahvé en la tienda del encuentro y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos que está a la entrada de la tienda del encuentro. Reservará toda la grasa del novillo y la quemará sobre el altar. Hará con este novillo lo mismo que se hace con el novillo del sacrificio por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por ellos y les perdonará. Sacará del novillo fuera del campamento y lo quemará como el novillo anterior. Este es el sacrificio por el pecado de la asamblea. Tercero, de un jefe. Supongamos que es un príncipe el que ha pecado y haciendo por inadvertencia cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Yahvé, se ha hecho culpable. Si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo inmolará en el lugar donde se le inmola el holocausto ante Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, untará los cuernos del altar del holocausto y derramará la sangre restante al pie del altar de los holocaustos. Quemará toda la grasa sobre el altar como la grasa del sacrificio de comunión. El sacerdote hará así la expiación por él, por su pecado, y se lo perdonará. Y finalmente el cuarto, de un hombre del pueblo. Supongamos que uno cualquiera del pueblo de la tierra peca por inadvertencia haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, y se hace así culpable. Si se le advierte el pecado cometido, presentará como ofrenda por el pecado cometido una cabra sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el mismo lugar con los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará
con ellos los cuernos del altar de los holocaustos y derramará sobre la sangre restante al pie del altar. Apartará toda la grasa de la víctima como se aparta la grasa de un sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como calmante aroma para Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él y se lo perdonará. Si presenta un cordero como ofrenda suya por el pecado, que sea una hembra sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se inmola el holocausto. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y untará con ello los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre restante al pie del altar. Apartará toda la grasa de la víctima como se aparta la grasa del cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará sobre el altar junto con los manjares abrasados de Yahvé. El sacerdote hará así expiación por el pecado cometido y se le perdonará. Bueno, estamos leyendo ya el Levítico y acabamos de leer el capítulo 4 del Levítico. Vamos a leer un capítulo más que sería casos particulares del sacrificio por el pecado, que es el capítulo 5 del Levítico. Supongamos que alguien peca porque tras de ser conjurado a que declare y siendo testigo de vista u oído, no lo declara cargando así con su pecado, o que alguien toca sin darse cuenta cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura, o el ganado impuro, o el bicho impuro, y se hace así él mismo impuro y culpable. O que alguien toca sin darse cuenta cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, y luego al caer en cuenta se hace culpable. O que alguien pronuncia con los labios a la ligera un juramento de hacer algo para bien o para mal, en esos casos en que el hombre suele jurar a la ligera, luego al caer en cuenta se hace culpable de ello. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. Si no le alcanza para un res menor, presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por su pecado 2 tórtolas o 2 pichones, una de aves como sacrificio por el pecado y otra en holocausto. Las presentará al sacerdote, a quien ofrecerá primero la que se destina al sacrificio por el pecado. Con las uñas le cortará la cabeza junto a la nuca sin arrancarla de todo. Rociará con sangre de la víctima el lateral del altar y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con la otra ave hará un holocausto conforme al ritual. El sacerdote hará así expiación por el pecado que ha cometido y se les será perdonado. Si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, presentará como ofrenda suya por haber pecado 1/10 de medida de flor de harina como sacrificio por el pecado. No añadirá aceites ni pondrá sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La presentará al sacerdote, quien, tomando de ella un puñado como memorial, lo quemará sobre el altar junto con los manjares que se abrasan para Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará así expiación por él a causa del pecado que cometió en cualquiera de los casos citados. Y si se le perdonara, el sacerdote tendrá su parte como en la oblación. Yahvé ordenó a Moisés lo siguiente: si alguien comete una prevaricación pecando por inadvertencia tomando algo de los derechos sagrados,
A Yahvé ofrecerá su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto valorado en siclos de plata, en siclos del santuario. Como sacrificio de reparación, resarcirá lo que defraudó de los derechos sagrados y añadirá un quinto más. Luego que lo entregará al sacerdote, quien hará por él expiación con el carnero del sacrificio de reparación y se lo perdonará. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote un sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto, según valoración. El sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta y se le perdonará. Es un sacrificio de reparación, pues era realmente culpable ante Yahvé. Yahvé continuó diciendo a Moisés: supongamos que uno peca y comete una prevaricación contra Yahvé, mintiendo a su prójimo acerca de un depósito o de un objeto confiado en sus manos, o de algo robado o quitado a la fuerza, o bien que haya un objeto perdido y lo niega, o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas en que el hombre suele pecar. Si peca así y se hace culpable, devolverá lo robado o lo quitado a la fuerza, o el depósito que se le confió o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre cual juró en falso. Lo restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más, y lo devolverá a su dueño en el día de su sacrificio de reparación. Entregará para Yahvé su sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto, según valoración, como sacrificio de reparación ante el sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé, y le será perdonada cualquiera de las faltas a la que él sea culpable. Bueno, y aquí hemos terminado, de leer por hoy 5 capítulos de Levítico, del 1 hasta el 5, que vienen realmente todas las indicaciones que Dios da al pueblo israelita para que se cumplan, ¿sí? Tanto sacrificios como restituciones de lo que pueden pecar. Eso, queridos amigos, de mi parte, les agradezco. Espero que vayan continuando mirando los videos y nos veremos en un próximo video. No olviden seguir viendo el videito que está colgado por acá y también en la parte de acá. Estarán 2 videos colgados, de los cuales ya se van grabando, los que se van subiendo. Un gusto. Chau, chau. Que les vaya súper bien.